Hola, ¿qué tal? Mis queridos amigos de este canal, de Una Historia para el Presente. En el día de hoy, en este caso, vamos a hablar de la descolonización. Fue un proceso por el cual países de África y de Asia obtienen la independencia. Eran países que estaban ocupados principalmente por países europeos, ¿no? Por potencias europeas. Así que, atento al vídeo, que allá vamos. Antes de nada, habrá que saber que África fue repartida allá por el 1885, esa conferencia de Berlín que empezó en noviembre del año anterior, del 84, y mediante la cual los países africanos, del territorio africano, pues se reparte entre diferentes potencias, sobre todo Inglaterra y Francia. Habrá diferentes factores favorables para este proceso de descolonización, como el debilitamiento de las metrópolis por causa de las dos guerras mundiales, la aparición de movimientos que luchaban por la independencia, movimientos nacionalistas, en los territorios colonizados, el apoyo de los organismos internacionales como la Sociedad de Naciones y la ONU, la actitud anticolonial de la URSS y de Estados Unidos, con ciertos matices en este último, la oposición creciente de la opinión pública occidental frente al colonialismo. La fase de la descolonización pues será la primera entre el periodo de entreguerras, que será independencia de las antiguas colonias turcas y alemanas, convertidas en mandato bajo la tutela de la Sociedad de Naciones, ocupados estos territorios por Francia y por Inglaterra preferentemente. Y ya después, años más tarde, ya se produce la independencia de países asiáticos, de países africanos, pero sobre todo primero fueron los países del mundo árabe. Bueno, tendremos en este proceso de independencia pues, una idea bastante clara, que los países asiáticos se independizan antes que los países africanos. Esto se debió sobre todo a esas zonas que fueron mandatos, territorios que pertenecían en parte al Imperio Turco, mandatos por los cuales Reino Unido y Francia pues tenían la tutela de esos países y finalmente pues se independizan. Ya en África es importante resaltar las colonias tanto portuguesas como españolas, que fueron de las últimas en obtener la independencia. Vemos el caso de Angola y de Mozambique, que caen junto con ese proceso de independencia y de lucha por la libertad de estos pueblos, también con el proceso de descomposición de los regímenes dictatoriales que había tanto en Portugal como en España, en la península ibérica. Para el caso concreto de la descolonización africana, fue estimulada por las convulsiones que genera la Segunda Guerra Mundial. Además, hay que partir del ejemplo de independencia de los países árabes del Oriente Próximo. Importante ese concepto, esa idea de unidad árabe, el panarabismo, que sobre todo se da en los países del norte de África, del Magreb. Así que se independiza Marruecos y Túnez, allá por mitad de la década de 1850, y el caso diferente sería el de Argelia, después de una cruenta guerra contra Francia, ¿no? Se independiza en el 1962 tras esos acuerdos de Evian. También se crea la Organización de Pueblos Africanos, la Organización para la Unidad Africana, que estimula la independencia de estos países. Y a su vez el panafricanismo, ¿no? Que sobre todo estaría más centrado en el África Negra. Estos países se van a independizar gradualmente, sobre todo en los años 60 y 70, y habrá una consecuencia como las fronteras artificiales, fronteras que no tenían en cuenta los pueblos, las tribus, el territorio ni las costumbres. También sea algo característico la pobreza y la falta de infraestructura en estos territorios. Y también la confrontación y guerras civiles
fomentadas también por Europa en algunos casos. Aquí en esta imagen, que la dejo para que paréis el vídeo y lo veáis con más detenimiento, se puede ver el año de independencia de los territorios. Y se ve casualmente esas zonas de Egipto, de Sudán, de Etiopía, de Libia, que se independizan antes. Posteriormente, años 50, 60, será la gran parte de los países. Y ya, por último, las colonias portuguesas y españolas, quedando el Sáhara como un territorio ahí a descolonizar todavía. Todavía está eso un poco candente. Y para el caso de Asia, la independencia de los países fue algo más temprana que para los países africanos. Destacar el caso de China, aunque nunca perdió la independencia realmente, pero sí estuvo en parte colonizada, sobre todo las zonas portuarias, zonas costeras, por los países europeos después de ese tratado de Nankín de 1842 y posteriores tratados en los cuales países europeos tenían preferencias comerciales en China. En definitiva, era algo totalmente de la ideología del imperialismo, ¿no? y de control económico. Y la injerencia japonesa ya en el siglo XX, con la ocupación de Manchuria, Manchukuo, en el 1931 y la posterior invasión de otra parte del territorio, una guerra civil que también tuvo, en definitiva. Otros países, como la India, que se independizó justo después de la Segunda Guerra Mundial. Y ya países del Próximo Oriente, que también consiguen la independencia de una fecha temprana. Así que, bueno, podemos parar el vídeo y ver la fecha con detenimiento. Y por último, hay que comentar la creación de un espacio de diálogo de esos países que se independizan a lo largo del siglo XX, bueno, más otros países que estaban ahí en un espacio ni en el bloque comunista ni en el bloque capitalista. Pues se crea la Conferencia de Bandung, de Indonesia, en el 1955, en la cual participan pues, diferentes países como India, China, Indonesia, Senegal, la Yugoslavia de Tito, el Egipto de Nasser, con un llamamiento a la descolonización. En este año todavía muchos países seguían siendo colonias europeas, no se habían independizado, por tanto era un llamamiento a esos movimientos de independencia, de independentistas de esos países africanos sobre todo, para conseguir tal fin. Así que también se establecen tres tendencias: la prooccidental, países que estaban como más de acuerdo con ingresar en el bloque de Estados Unidos; otros países con unos regímenes pues más socialistas, socializantes, que eran más procomunistas, y otros que se declaraban neutrales. Así que se creará ese movimiento de países no alineados, que tenían unos fines bastante idealistas, pero sus resultados fueron poco efectivos realmente. Bueno amigos, espero que este vídeo os haya gustado. Es un tema que no he tratado en el canal, un tema que me encanta esta historia del siglo XX, de los procesos de independencia de las colonias, así que espero hacer otro sobre algún país en concreto. Si os animáis, me ponéis un comentario y decís que el vídeo os ha gustado mucho y que os gustaría que hiciese un vídeo sobre la independencia de, no sé, de Argelia, de Marruecos, de Angola, de Mozambique, no sé, el país que queráis. Así que nada, me despido, como siempre un placer y nos vemos en otra ocasión.